Hoy estamos en Daf Bet, empezamos hoy con favor de Dios este nuevo Masejet, el Tratado de Berajot. Y tal y como lo dice su nombre, este tratado estará hablando de las diferentes Berajot que la persona debe recitar en ciertas ocasiones. Y en estos primeros Perakim estaremos hablando específicamente de la Keriyat Shema, esta obligación que tiene toda persona de Israel de recitar el Shema 2 veces al día, como nos cuenta la Torá, Beshochbeja Ukumeja, al acostarte y al levantarte. Y aquí viene el Taná directamente preguntando, ¿Mematai korine Shema be'arvit? ¿A partir de cuándo se podría empezar a recitar la Shema de la noche? Así empieza preguntando aquí el Taná. Y nos cuenta el Taná de inmediato, Mishasha koanim nichnasim leechol bitrumatan, atzof ha'ashmura rishona divrei Rabbi Eliezer. Nos cuenta el Taná que el tiempo empieza en el momento en el que los koanim entran a comer su teruma, y hasta cuándo se extiende. Según Rabbi Eliezer, se podría seguir recitando hasta el final de la primera Bishmeret. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuándo empieza primero de todo el tiempo en el que se puede recitar el Shema de la noche? Nos dijo la Mishnah cuando los Kohanim entran a comer su teruma. ¿Y qué significa? Como nos cuenta Rashi, normalmente el Kohen siempre le está permitido comer la teruma mientras que vaya a estar puro. Solamente que estamos hablando aquí en un caso en un Kohen que se había impurificado. Era un Kohen, por ejemplo, Zav o Metzorah. Este Kohen debe esperar 7 días. El 7º día, mientras que todavía no haya anochecido, se llega a sumergir en el mikve, y todavía no es suficiente para que vuelva a comer la teruma, sino que debería esperar hasta el anochecer, hasta que salgan las estrellas, para que pueda volver a comer su teruma. Así como aprendemos, como veremos adelante en la Gemara, aprendemos de los Pesukim. Entonces, nos cuenta el Tana de la Mishnah, que en el momento en el que los Kohanim vuelven a comer de su teruma, que cuando salen las estrellas, desde ese momento también ya se puede empezar a recitar la Shema, cuando salen las estrellas. ¿Y hasta cuándo? Nos cuenta aquí Rabbi Eliezer, Atzof Ashmura Rishona, hasta el final de la primera Ashmura, de la primera Mishmeret. ¿Qué significa? Según Rabbi Eliezer, la noche se divide en 3 Mishmarot. Mishmeret se podría también traducir como vigilia, que se llega a dividir la noche en varias horas, y son las horas en las que los malajim, los ángeles, están sirviendo y alabando a Kadosh Baruj Hu. Y según Rabbi Eliezer se divide en 3, o sea que cada Mishmeret está compuesta de 4 horas. Entonces nos dice Rabbi Eliezer, hasta el final de la primera Mishmeret, o sea, hasta el primer tercio de la noche, podría seguir recitando la Keriyat Shema de la noche y cumplir con su mitzvah. Así es como nos cuenta aquí Rabbi Eliezer. ¿Y qué dijeron Jajamim? Jajamim son más permisivos y dicen Jajamim at Hatzot, que la Keriyat Shema se podría recitar hasta Hatzot, hasta la mitad de la noche, así como opinaron Jajamim. Rabban Gamliel Omer, ¿qué nos dijo Rabban Gamliel? H yalea mudashahar. Según Rabban Gamliel, en verdad, se podría seguir recitando la Shema de la noche hasta el alba. ¿Por qué? Rabban Gamliel aprendió del pasuk Beshochbeja que mientras que la gente siga acostada, todavía se considera esto el tiempo que la Torá nos dijo al acostarte, y por eso se podría seguir recitando la Shema de la noche hasta el alba. Así es como opinó Rabban Gamliel aquí en la Mishnah. Ahora, nos sigue aquí la Mishnah contándonos, Maaseh, ubau banav mi beta mishte. Una vez llegaron los hijos de Rabban Gamliel de un banquete, había una boda, y llegaron los hijos tarde por la noche. Amruló, y le dijeron al padre, lo karino Shema, todavía no hemos recitado la Shema de la noche. Amar la Heim, ¿y qué les dijo el padre? Les dijo el padre, Imlo ala muda shahar, si todavía no llegó el alba, Hayabimatem likrot, estáis obligados a recitar la Shema de la noche. Veremos en la Gemara más adelante qué fue lo que le habían preguntado los hijos al padre y qué fue lo que les contestó el padre a los hijos. Todo eso la Gemara lo contará más adelante. Y le sigue diciendo a Rabban Gamliel a los hijos, Velozu bilvad amru. Y en verdad, Jajamim no solamente dijeron en este caso sobre la mitzvah de la Shema, que aunque de la Torah se pueda recitar hasta el alba, que de todas formas quede limitada hasta Hatzot, no solamente lo dijeron aquí Jajamim, sino que el akol mashamru Jajamim at Hatzot, mitzvatamat sheyalea mutashahar, sino que en cualquier otra mitzvah que nos encontramos, que dijeron Jajamim, que la mitzvah se podría cumplir hasta Hatzot, en verdad, según la Torah, se podría cumplir hasta el alba. Como por ejemplo, nos cuenta aquí Rabban Gamliel, Hekter halavim vevarim, la quema de los cebos y de los miembros del Corban, que se llegaba a sacrificar en el Bet Hamikdash, esta quema se llegaba a hacer de noche. Y mitzvatamat sheyalea mudashahar, y en verdad, según la Torah, se podrían seguir quemando hasta el alba. Así también, Vejola nehalim leyom echad,
todos los korbanot que la Torá me permitió comerlos durante un día, el día en el que fueron sacrificados y la noche que viene después, y solamente en ese momento se me permite comerlos, pero no los podría comer al día siguiente. En estos casos, mitzvatam sheyalea muda shachar, yo los podría seguir comiendo hasta el alba. Toda la noche me está permitido comer de la carne de estos korbanot. Y de todas formas, dice Rabban Gamliel, imken, lama mruja miamat hatzot. Si es así entonces, que la Torá me permitió cumplir esta mitzvah hasta el alba, como por ejemplo comer los korbanot, o la lectura de la Shema, si la Torá me permitió hacerlo hasta el alba, entonces ¿por qué limitaron Jamim el tiempo y dijeron que no, que solamente lo puedo hacer hasta Hatzot? Imken lama mruja miamat hatzot. Nos cuenta aquí Rabban Gamliel al final que de la arjika daminavera, para alejar a la persona del pecado, como nos cuenta Rashi, la persona podría decir al llegar a su casa por la noche, todavía me queda tiempo para recitar la Shema de la noche. Entonces, me iré a dormir un poco, después me despertaré y recitaré la Shema. Pero puede ser que la persona se quede dormida hasta el final de la noche y ya no vaya a cumplir con la mitzvah taseh de recitar la Shema por la noche. Entonces, Jaim, para alejar a la persona del pecado, dijeron que solamente tiene hasta Hatzot para poder recitarla. Así también, por ejemplo, encontramos con los korbanot. Si Jajamim te deja, como la Torah te dijo, comer de los korbanot hasta el alba, la persona ya podría pensarse que todavía no pasó el alba y todavía es de noche y puede seguir comiendo de la carne de estos korbanot, pero en verdad ya llegó el día. Y sabemos que una persona que llega a comer de la carne de un korban fuera del tiempo límite que la Torah me dio, esta persona tiene que recibir el castigo de caret, un castigo muy grave. Entonces, Jaim, para alejar a la persona del pecado, dijeron que solamente los podrás comer hasta Hatzot. Entonces, así como nos cuenta aquí Rabban Gamliel. De todas formas, veremos en la Gemara más adelante que lo que quiso decir Rabban Gamliel, que también en nuestro caso de la Keriyat Shema, en verdad, según Jajamim también, la Keriyat Shema se podría recitar hasta el alba. Solamente que Jajamim dijeron que para alejar a la persona del pecado vamos a limitar este tiempo y lo dejaremos solamente en Hatzot. Pero, en el caso de los hijos de Rabban Gamliel, ya que hubo un ones, ya que estos llegaron tarde y no tuvieron tiempo antes de poder recitarla, ahora la podría recitar ya que todavía no había llegado el alba. Todo eso lo veremos más adelante en la Gemara. Seguimos. Viene preguntando aquí la Gemara de inmediato, Tana, heija kae de katane me matai. Pregunta la Gemara así. El Taná de la Mishnah empezó directamente preguntándonos ¿a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema de la noche? Como que ya da por sabido que tenemos una obligación de recitar la Shema. Entonces pregunta la Gemara de inmediato, ¿en qué se basó el Taná? O sea, ¿de dónde aprendió el Taná que tenemos una obligación de recitar la Shema? Que por eso viene preguntando inmediatamente ¿a partir de cuándo empieza esta mitzvah? Y otra pregunta más hace la Gemara. Vetú, maishn de tane barvit barreisha, litn de shachrit barreisha. Y la Gemara sigue preguntando, ¿por qué el Taná empezó primero todo hablándonos de la Keriyat Shema de la noche? Tendría que haber empezado por la Keriyat Shema de la mañana. Como nos cuenta el Tosfot, así también encontramos con el Korban Atamid, que se sacrificaba 2 veces al día, y primero se menciona el Korban Atamid de la mañana y después el de la tarde. Así también debería haber empezado el Taná hablándonos de la Keriyat Shema de la mañana y después de la de la noche. ¿Qué contesta el Emara? Dice el Emara, Tana akrakae. El Taná se basó en este pasuk, que está escrito en el pasuk dichtiv, beshochveja uvkumeja, al acostarte y al levantarte. Y de aquí aprendió que toda persona de Israel tiene esta obligación de recitar la Shema 2 veces al día, al acostarse y al levantarse. Vejaji katane. Y por eso te escribió justo después en la Mishnah, sí te escribió, Zeman keriyat Shema de Shchivat eimat. ¿Cuándo empieza este momento para recitar la Shema de la noche? Sobre lo que está escrito en el pasuk Beshochveja al acostarte. Y ahí te dijo el Taná, Mishasha koanim nechnasim lechol bitrumatán. El tiempo empieza cuando entran los Kohanim a comer su turma, que sería cuando salgan las estrellas. Con esta respuesta que nos trae aquí Lemara se podrían resolver las 2 preguntas que hicimos. Primero de todo, de aquí aprendió el Taná, de dónde sabemos que la persona está obligada a recitar el Shema. Hay la segunda pregunta que tuvimos, que por qué empezó con la Shema de la noche y no con la de la mañana. Se podría decir, fíjate en el orden del pasuk. El pasuk primero de todo me dijo al acostarte y solamente después me dijo al levantarte. Por eso empezó el Taná a hablarte primero de todo de la Mishnah de la Shema de la noche. Porque según el pasuk, así también fue poniendo el orden en la Mishnah.
Vei baiteima, la Emara quitará una segunda respuesta para la segunda pregunta que hicimos, el orden que escogió el Taná para enseñarte las alajot de la Shema. Y dice aquí la Emara vei baiteima, y alif mi briato shelolam. El Taná se basó en la creación del mundo. Ahí encontramos que la Torah siempre me pone la noche antes que el día. Por eso, aquí también cuando nos viene a enseñar las alajot de la Shema, empezó primero por las de la noche y después sigue con las del día, como nos cuenta aquí la Emara dichtiv, vaihiere, vaiboker, yomechad. Ahí la Torah nos dijo, vaihiere, primero nos menciona la noche, después vaiboker, llegó la mañana, yomechad, y ahí se hizo un día. Entonces, ya que la Torah nos adelantó primero la noche y después nos puso el día, por eso también escogió el mismo orden el Taná. Pregúntale, Emara, si es así, que nos basamos en la creación del mundo, para siempre poner la noche antes que el día, y Haji dice le Emara, Seifat de Katane Bashachar mevarech shtaim lefanea vachat leacharea, ubaerev mevarech shtaim lefanea ushtaim leacharea, litne de arvit barreisha. Pregúntale Emara si es así, que nos basamos en este pasuk de la Torah en la creación del mundo, para siempre poner la noche antes que el día. Entonces, cuando el Taná nos habla de las verajot que debemos recitar antes y después de la Keriyat Shema, ahí también debería empezar a hablarme de las verajot que se recitan en la noche, antes y después de la Keriyat Shema, y solamente después que me hable de las verajot que se recitan antes y después de la Keriyat Shema de la mañana. Ese debería haber sido el orden, pero no es así, dice la Emara. Fíjate que ahí, cuando el Taná me empieza a hablar de las verajot que debo recitar antes y después de la Shema, empieza primero de todo con la Shema de la mañana, y después sigue con la Shema de la noche. Pero en verdad, como dijimos, no debería ser así. Y como nos cuenta aquí la Emara también, nos mencionó aquí la Emara esa Mishnah que está escrita más adelante, nos dice ahí la Mishnah que Bashachar, por la mañana, mevarech shtaim lefanea vachat leacharea. La persona recita 2 verajot antes de la Keriyat Shema y una después. Ubaerev, y en la noche, mevarech shtaim lefanea ushtaim leacharea. Ahí recita 2 antes y 2 después de la Keriyat Shema. ¿Y qué contesta sobre todo esto la Emara? Dice la Emara, Tana patach be'arvit vehadar tane beshachrit. El Taná, como ya dijimos, ya que se basó en la creación del mundo, empezó primero de todo a hablarte de la Keriyat Shema de la noche y después te habló de la Keriyat Shema de la mañana y te dijo cuándo, a partir de cuándo se podría empezar a recitar. Y ya que estaba hablando en ese momento el Taná de la Keriyat Shema de la mañana, aprovechó también para enseñarte cuáles son las verajot y cuántas verajot debería recitar con la Keriyat Shema de la mañana. Y después terminó hablándote de las verajot que debería recitar con la Keriyat Shema de la noche. Como nos cuenta aquí la Emara, Tana, patach be'arvit, el Taná empezó hablándote de la Keriyat Shema de la noche, vehadar tane beshachrit, y después te sigue hablando de la Keriyat Shema de la mañana, y ad de kae beshachrit, ya que estaba hablándote de la Keriyat Shema de la mañana, parish mile de shachrit. Te mencionó también otras alajot relacionadas con la Keriyat Shema de la mañana, que son sus verajot. Vehadar parish, y después te volvió a explicar y a enseñar milet darvit, las alajot relacionadas con la Keriyat Shema de la noche. Ese fue el orden que sigue el Taná para enseñarnos todas estas alajot, así como nos cuenta aquí la Emara. Seguimos. Dijimos en nuestra Mishnah, a partir de cuándo se empieza a recitar la Keriyat Shema de la noche, como dijimos, en el momento en el que los Kohanim vuelven a comer su terumá. ¿Esto cuándo era? Dijimos, cuando salgan las estrellas. Pregúntale a Mará, si ya sabes que el momento es cuando salgan las estrellas, ¿por qué me haces depender la mitzvah de los Kohanim? Dime, de una forma mucho más simple en la Mishnah, que a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema de la noche, cuando salgan las estrellas. ¿Para qué me tienes que decir que se podría empezar a recitar cuando entren los Kohanim a comer ese terumá? Si ya sé que es el momento en el que salen las estrellas. Como pregunta aquí le llamará Amar Mar, Mishasha Kohanim Nigenasim Lehol Bitrumatan. Dijimos en la Mishnah que a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema, cuando los Kohanim entren a comer su terumá. Pregúntale Mará de inmediato, Mig de Kohanim Eimat Kahach le terumá. ¿Cuándo los Kohanim podrían volver a comer su terumá? Misheat Zeta Kohabim, cuando salgan las estrellas. Entonces pregúntale Mará si es así. Litne, escríbeme de una forma mucho más simple, Mishat Zeta Kohabim, que cuando salgan las estrellas, ahí se podrá recitar la Shema. ¿Para qué me tienes que mencionar aquí los Kohanim que vuelven a comer su teruma? Contesta, le llamará Milta Gaburge y Kamashmalan. La Mishnah te quiso mencionar también lo que pasa con los Kohanim cuando vuelven a comer su teruma, porque te quiso enseñar una alajá de paso. ¿Qué te quiso enseñar? Dice, le llamará Milta Gaburge Kamashmalan, que Kohanim Eimat Kaach le Bitruma Mishat Zeta Kohabim
Vejakamashmalan de capará lo me akba. Dice la Gemara, la Mishnah también te quiso enseñar de paso que aunque este Kohen estaba impuro y se había sumergido en el mikve y solamente mañana tiene la obligación de traer su corbán para poder comer la carne de los korbanot, de todas formas, la terumá ya la podría comer esta noche. Aunque solamente mañana va a terminar todo su proceso de purificación al traer su corbán al Bet HaMikdash, de todas formas, hoy por la noche ya podría comer su teruma. Eso es lo que te vino a enseñar la Mishnah. Te vino a enseñar la Mishnah que esa capará el corbán que tiene que traer mañana no es imprescindible para que hoy ya pueda comer la teruma. Y por eso la Mishnah te hizo depender todo este tiempo de los Kohanim, para enseñarte también que estos Kohanim pueden empezar a comer la teruma cuando salgan las estrellas de este séptimo día y no debería esperar hasta el octavo. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Y la Gemara nos sigue contando que de Tania, esto es justamente también lo que aprendimos en una braita. ¿Qué es lo que nos cuenta la braita? Dice la braita así. Está escrito en el pasuk, Uba Hashemesh vetaher veachar yochal minakodashim. Este pasuk me está hablando justamente de un Kohen que se había impurificado, un Zab, un Metzorá, estuvo contando los 7 días, se había sumergido en el mikve, y después la Torah nos dice, Uba Shemesh vetaher, se pone el sol, y ya pasó el día, Veachar yochal minakodashim, y después podrá comer de los kodashim, que significa de la teruma. Así como nos cuenta la Torah. ¿Y qué aprendemos de aquí? Dice la braita, Uba Shemesh vetaher, biat shimsho meagvato milehol bitruma, ve'en kaparato meagvato milehol bitruma. El sol es el que impide que esta persona, el Kohen, vaya a volver a comer su terumá, pero la capará no impide que esta persona vuelva a comer su terumá. O sea, que aprendemos del pasuk, ya que la Torah nos dijo que en el momento en el que se pone el sol y se acaba el día, el Kohen puede volver a comer su terumá. Aprende la braita de aquí que en el momento en el que se pone el sol y salen las estrellas, en ese momento el Kohen ya podría volver a comer su terumá y no tiene que esperar hasta el día siguiente cuando vaya a traer su corbán al Bet HaMikdash. Así es como aprende aquí la braita, y eso también fue lo que dijimos anteriormente. Ahora, pregúntale a Marad de inmediato. Umimai dehai uba shemesh biata shemesh vehai vetaher taher yoma dilma biatorohu umai vetaher taher gabra. Pregúntale a Marad, ¿cómo sabes tú que cuando vienes a hacer la derashá del pasuk tienes que interpretar las palabras de esta forma? Como dijimos, está escrito en el pasuk uba shemesh vetaher. Y Uba Shemesh, ¿qué significa? Dijimos que significa, si interpretamos las palabras de la Torah, que el sol se pone. O sea que el sol se está poniendo y el día está acabando. Y Betaher, ¿qué significa? Cuando la Torah nos dice Betaher, se purificará, no está hablándome de la persona, sino que está hablando del día. Que el día se purifica. ¿Qué significa que el día se purifica? Que el sol se fue y el día acabó. Eso es lo que la Torah nos quiso decir. Pregúntale a Mará, ¿cómo sabes tú que de esta forma habría que interpretar el pasuk? Y de esa forma lo que nos quiso enseñar el pasuk es en el momento en el que el día termine, que el Kohen ya podría comer la teruma. A lo mejor lo que nos quiso decir la Torah es de que Uba Shemesh significa que el sol despunta cuando en la mañana del octavo día. Y Betaher, la Torah se refiere a la persona, que la persona traiga sus korbanot al Bet HaMikdash para que solamente después pueda comer la teruma. A lo mejor de esa forma habría que interpretar los pesukim de la Torah, y solamente en un caso así, solamente al octavo día el traer sus korbanot, el Kohen podría volver a comer la teruma. ¿Cómo sabes tú que esta no sería la explicación? ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, amarraba barrabshila imken leimakra veyetaher mai vetaher taher yoma. Dice Rabba Barrabshila, si es así, que la Torah cuando nos dijo vetaher no se está refiriendo al día, sino que se está refiriendo a la persona, que la persona tiene que purificarse trayendo sus korbanot el octavo día, la Torah tendría que haber dicho veyetaher, que él mismo se vaya a purificar. Pero eso no es lo que está escrito. La Torah nos dijo Betaher, se purificará. Como que es de una forma pasiva que se llega a purificar. Y de esa forma entiendo yo que la Torah no está hablando de la persona, sino que está hablando del día. Que el día se llega a purificar. Y por eso, como dijimos anteriormente, aprendemos de este pasuk que en el momento en el que el día acaba, se purificó el día, en ese momento cuando salgan las estrellas, el Kohen puede volver a comer su teruma. Y como nos cuenta aquí la Gemara, que de hambre inshe, como así dice la gente también, y arev shimsha ve'at keyoma, que el sol se puso y el día se purificó, el día se acabó. Así como la gente también hablaba, por eso entendemos también perfectamente lo que está escrito en el pasuk. Cuando la Torah nos dijo Betaher, no se refiere a la persona, sino que se refiere al día, que el día acabó, que salieron las estrellas, y en ese momento aprendimos que el Kohen podría volver a comer su teruma.
Cuenta la Gemara que Bemaraba, had de Rabba bar Shila loshmialeu. En la tierra de Israel no habían escuchado este razonamiento de Rabba bar Shila, que la Torah nos dijo Betaher y no nos dijo Veyetaher. Y por eso nos dijo a Rabba bar Shila que el pasuk se debería interpretar solamente de una forma, que la Torah estaba hablándonos en un caso en el que ya anocheció y ahí podría volver el Cohen a comer su turuma, así como nos dijo Rabba bar Shila. Pero en la tierra de Israel no habían escuchado este razonamiento y por eso se preguntaron, cuando la Torah nos dijo Ba Shemesh Betaher, ¿a qué se refiere? Se refiere al anochecer del séptimo día, que cuando vaya a anochecer el Cohen puede volver a comerse turuma, o no, o a lo mejor la Torah cuando nos dijo Ba Shemesh Betaher se refiere al sol que vaya a despuntar el octavo día, y Betaher se refiere al Cohen que vaya a traer su korbanot, y solamente ahí podría volver a comer su turuma. Esa es la pregunta que tuvieron, como nos cuenta aquí le llamará Ubau Lami Baye. Y justamente se preguntaron por lo que está escrito en el pasuk Hayu Ba Shemesh, eso que está escrito en el pasuk Ba Shemesh, ¿qué significa? Biat Shimshohu, que el sol se puso, Umay Betaher, y cuando se quita Betaher se refiere al día, Taher y Yoma, que el día acabó, o no, o Dilma Biatoro, o a lo mejor Torah cuando nos dijo Ba Shemesh, se refiere a que el sol se despuntó el octavo día, Umay Betaher, y cuando se quita Betaher se refiere a la persona, Taher Gabra, que la persona se deberá purificar trayendo sus korbanot y solamente después podrá comer la teruma. Y ellos, ¿cómo llegaron a la conclusión que Uba Shemesh Betaher, la Torah se refiere al séptimo día, que al anochecer el Cohen ya podría volver a comerse teruma? Ellos llegaron a la conclusión con lo que encontraron escrito en una braita. Como nos cuenta aquí le llamará Behadar Pashtulami Braita. Ellos solucionaron la pregunta que tuvieron de lo que estaba escrito en la braita. Mi de Kataneva Braita, ya que estaba escrito en la braita. Siman la davar zeta kochavim, shmamina, biachim shohu, umay betaher taher yoma. Está escrito en la braita, esta braita la veremos de inmediato. Hubo una discusión entre Jaim y Rabbi Meir sobre el tiempo adecuado en el que la persona debe empezar a recitar la Shema de la noche. Y según Jaim, ¿qué dijeron? Dijeron Jaim que en el momento en el que los Kohanim pueden volver a comer su terumá, estaban impuros y ahora pueden volver a comer su terumá, en ese momento ya se puede empezar a recitar la Shema de la noche. Y dijeron Jaim, Siman la davar, te doy una señal también para que sepas cuándo es ese momento. El momento es cuando salgan las estrellas. Entonces, los mismos Jajamim que dijeron que el tiempo empieza cuando los Kohanim pueden empezar a comer la terumá, ellos también me dijeron, los mismos Jajamim también me dijeron que eso es cuando salgan las estrellas. Así, dijeron aquí en la tierra de Israel, seguramente aprendemos que lo que nos quiso decir el pasuk Ba Shemesh Betaher, ¿qué significa? Nos vino a enseñar la Torá que en el momento en el que el Cohen se llega a sumergir en el mikve y acabó el día, el sol se puso y acabó el día y salieron las estrellas, en ese momento el Cohen ya puede volver a comer su terumá, tal y como encontramos que dijeron Jaime en la braita. Así como llegaron estos a la conclusión. Seguimos. Hasta ahora estuvimos viendo 3 opiniones diferentes en la Mishnah, definiéndonos exactamente cuándo es este momento en el que la persona debe recitar la Shema de la noche y hasta cuándo se extiende este momento. Aquí le Gemara nos traerá otras opiniones diferentes que encontramos en varias braitot. Dice le Gemara así: Amar, nosotros dijimos en la Mishnah que el tiempo empieza, Mishasha Kohanim nichnasim lechol bitrumatam, empieza el momento cuando los Kohanim entran a comer su terumá. Pregúntale a Gemara, Ramino encontramos una braita, me matai korim nechema bearvin. Nos dice la braita desde cuándo, a partir de cuándo la persona podría recitar la Shema de la noche. Y dice la braita, Misheheani nichnas lechol pitoba melach, desde el momento en el que el pobre entra a comer su pan con sal. El pobre que lo hace durante la semana un poquito antes que la mayoría de la gente, porque no tiene ninguna vela para comer, él tiene que entrar a comer un poquito antes. Desde el momento en el que este pobre entra a cenar durante la semana, ahí es de que la persona estaría obligada a recitar la Kriyat Shema. Ahí empieza el momento. ¿Y hasta cuándo? Nos cuenta la braita, hasta el momento en el que va a acabar de cenar. Hasta ese momento se podría recitar la Shema. Así como nos cuenta aquí la braita. Ahora, nos cuenta la Gemara así: Seifa vadai pliga matnitin. Esta última parte de la braita seguro que va en contra de nuestra Mishnah. Y seguro que discute con nuestra Mishnah. ¿Por qué? Según la braita, ¿hasta cuándo se puede recitar la Shema de la noche? Hasta el momento en el que este pobre acaba de cenar. Eso es mucho antes de lo que estuvimos viendo en nuestra Mishnah, porque en nuestra Mishnah trajimos 3 opiniones. Rabbi Eliezer, que nos dijo hasta 1/3 de la noche, Jaim, que dijeron hasta la mitad de la noche, y Rabban Gamliel, que dijo hasta el alba.
Pero este momento que nos acaba de contar aquí la Braita no va con ninguno de los tres, porque según la Braita, en el momento en el que el pobre acaba de cenar, eso ya, según el Taná de la Braita, se considera Beshoch Beja, cuando la gente empieza a ir a acostarse, y ya ahí, según el Taná de la Braita, acaba el momento en el que se puede recitar la Shema. Entonces seguro que esta última parte de la Braita no va como lo que nos dijo nuestra Mishnah. Pero, pregúntale a Mará, Reisha, Milema pligue. ¿Acaso deberíamos decir que la primera parte de la Braita discute con lo que nos dijo la Mishnah? Según la Mishnah dijimos que el tiempo empieza cuando los Kohanim vuelven a comer su terumá. La Braita nos dijo que el tiempo empieza cuando el pobre entra a comer su pan. Aquí, dice la Gemara, ¿deberíamos decir que la Braita no va como la Mishnah o no? A lo mejor se podría decir que estos dos son el mismo tiempo. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, Reisha Mileima pliga matniti, dice la Gemara, lo, ani de Kohen hachiur. Dice la Gemara, no, el tiempo del Kohen y el tiempo del pobre es el mismo. Estos entran a comer al mismo tiempo. Por eso, esta parte de la Braita no va en contra de lo que estaba escrito en la Mishnah. Pregúntale a Mará, ¿cómo puedes decirme que es el mismo tiempo? Berramí, no aprendimos una Braita. Me matai matchilim likrot keriat shema be'arvit. Dice la Braita, ¿a partir de cuándo se empieza a recitar la keriat shema de la noche? Dice la Braita, Mishash bnei Adam nichnasim leechol pitan be'arve Shabbatot divrei Rabbi Meir. Según Rabbi Meir, el tiempo empieza desde el momento en el que la gente entran a comer su seudá, su comida, en la víspera de Shabbat, viernes por la noche. Esta seudá ya que estaba preparada de antes, la gente suele comerla un poquito antes de lo que lo llegan a hacer durante la semana. En ese momento, cuando la gente cena en la víspera de Shabbat, ahí, en ese momento, empieza la obligación de recitar la Keriat Shema de la noche. Esa fue la opinión de Rabbi Meir. Ve Jajamim, ¿qué dijeron Jajamim? Mishasha Kohanim Zakain leechol bitrumatan. Dijeron Jajamim que no, que el tiempo empieza cuando los Kohanim pueden volver a comer su terumá. Si los Kohanim estaban impuros y se sumergieron al mikve, cuando puedan volver a comer su terumá, ese es el momento en el que se empieza a recitar la Keriat Shema de la noche. Y den Jajamim, Siman la davar, para que sepas tú cuándo es una señal te doy, Tzeta Kohabim, la salida de las estrellas, cuando salgan las estrellas, ahí es de que se empieza a recitar la Keriat Shema de la noche. Y den Jajamim, de Afal Pishe en Reayale Davar, aunque no tengamos una prueba explícita en la Torá, que el día acaba con la salida de las estrellas, de todas formas, Zeher la Davar. De todas formas, encontramos un pasuk donde la Torá nos insinúa que así es, que el día acaba con la salida de las estrellas. ¿Dónde lo encontramos? Dicen Jaim Shenemar, está escrito en el pasuk, este pasuk está hablando cuando el pueblo de Israel sube de Babel a la tierra de Israel por segunda vez para construir el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash. Y está escrito ahí, Vanachnu osim bamelacha, nosotros estábamos trabajando, Vejetziam mahazikim barremahim, y la otra mitad del pueblo estaban aguantando las lanzas para protegerse por el miedo de que llegue algún enemigo. Mealota shahar atzeta kohabim, dice el pasuk, que nosotros estábamos trabajando desde el alba hasta la salida de las estrellas. De aquí ya se podría ver, según la jornada de trabajo que tenían, que seguramente trabajaban todo el día, que el día acaba justamente con la salida de las estrellas. Y le llamará un segundo pasuk, el pasuk que viene después, Veomer, Vehayula nuhalai la mishmar, Vehayom melacha, que la noche era para la vigilancia y el día para trabajar. Ahora, pregúntale a Mará justamente sobre esto que acaba de traer aquí. Mai Veomer, ¿para qué me tienes que traer un segundo pasuk para demostrarme que el día acaba con las estrellas? Ya del primer pasuk, como ya dijimos, fijándonos en la jornada de trabajo que tenían desde el alba hasta las 6 de las estrellas, ya puedo saber de ese pasuk que el día acaba con la salida de las estrellas. ¿Para qué me tiene que traer un segundo pasuk? Como dice aquí le llamará Mai Veomer. Dice le llamará así. Vejite ima mihi arva shimsha leilahu. Veinu de mechashche umekadmei. Tashema vehayulanu alayla mishmar vehayom melacha. Dice le llamará, si fuese solamente por el primer pasuk donde está escrito desde cuándo hasta cuándo trabajaban, te podría haber dicho que en verdad el día no empieza con el alba y el día no acaba con la salida de las estrellas. En verdad te podría decir que el día empieza después, cuando se despunta el sol, y el día acaba antes, cuando se pone el sol. Hay lo que está escrito aquí, la jornada de trabajo, yo puedo decir que por tanta ilusión que tenían, ellos llegaban antes a trabajar y se iban después, pero todavía no hay ninguna prueba del pasuk que el día acabe con la salida de estrellas.
Por eso, tuve que traer el segundo pasuk. ¿Qué dice el segundo pasuk? Que todo el día era para nosotros, ¿para qué? Para trabajar. Y eso estaba mencionado en el pasuk anterior, que cuando trabajaban hasta la salida de las estrellas. Y si el pasuk de después nos dice que todo el día era para trabajar, entiendo yo entonces que el día acaba justamente con la salida de las estrellas. De todas formas, eso es lo que trajeron Jaim para demostrarnos que el día acaba con la salida de las estrellas y ahí justamente empieza la noche y de ahí la persona debería empezar a recitar la Kriyat Shema de la noche. Ahora, todo esto la Gemara nos trajo ¿para qué? Para demostrarnos que el tiempo del Cohen y el tiempo del pobre no pueden ser el mismo. ¿Por qué no? Dice la Gemara así. Acabamos de ver en esta baraita dos opiniones. La opinión de Rabbi Meir y la opinión de Jaim. Según Rabbi Meir, como dijimos, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es cuando la gente empieza a cenar en la víspera de Shabbat. Jaim dijeron que no, que es cuando los Kohanim pueden volver a comer la teruma. Ahora que nos cuenta el Gemara Kasal Kadata, así pensamos en un principio, que de Ani Ubne Adam Hachiura, el tiempo en el que el pobre entra a cenar todos los días de la semana y el tiempo en el que la mayoría de la gente va a cenar en la víspera de Shabbat, así pensamos en un principio, dice el Gemara, que es el mismo tiempo. Si es así entonces, si llegamos a decir que el tiempo del Cohen y el tiempo del pobre es el mismo, por la misma regla de tres deberíamos decir que el tiempo en el que la gente va a cenar a la víspera de Shabbat también es el mismo a estos dos. ¿Por qué? Si acabamos de pensar ahora que el del pobre y el de la gente es el mismo, al decir que el del pobre y el Cohen es el mismo, entonces en ese caso los tres estarían ocurriendo en el mismo momento. Dice el Gemara, si es así entonces, ¿cómo y en qué discutieron Rabbi Meir y Jaim en la Braita? Rabbi Meir nos dijo que el tiempo en el que la persona debe empezar a recitar la Shema de la noche es cuando la gente se sienta a comer en la víspera de Shabbat. Jaim dijeron que depende de los Kohanim. Si me dices tú ahora que el tiempo del pobre y el tiempo el Cohen es el mismo, por la misma regla 3 deberíamos decir que el del Cohen y el de la gente es el mismo. Y si es así entonces, ¿en qué discutieron Rabbi Meir y Jaim cuando esto me mencionaron el Cohen y a la gente en la víspera de Shabbat? Como pregunta aquí le llamará, Kasal Kedatach Dani Ubne Adam Hachiureu, pensamos en un principio que el tiempo, el de la gente y el del pobre es el mismo. Veía Marta Anive Cohen Hachiure y se me quiere decir que el tiempo del pobre y el del Cohen es uno mismo. Jaim Ainu Rabbi Meir. Entonces la opinión de Jaim es la misma que me dijo Rabbi Meir. ¿En qué discutieron ellos dos? Por eso, deberíamos decir, dice la Gemara, el Ashmamina, que Ani Shiura Lehut, de Cohen Shiura Lehut. Por eso deberíamos decir que esos dos tiempos son diferentes, el tiempo del pobre y el tiempo del Cohen, y si así entonces se entiende también la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jajamim. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, en verdad, no hay ninguna prueba. Yo podría seguir diciendo que el tiempo del pobre y del Cohen es el mismo, solamente que dice le llamaralo, ani ve Cohen hachiureu, ve ani ubne Adam lav hachiureu. En verdad yo podría seguir diciendo que el tiempo del pobre y del Cohen es el mismo, pero el tiempo del pobre y de la mayoría de la gente de la víspera de Shabbat, ese no es el mismo. Y si así, entonces se entiende perfectamente la discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jaim en la Braita, ya que cada uno estuvo hablando de un tiempo diferente. Uno me lo hizo depender de los Kohanim y otro me lo hizo depender de la mayoría de la gente cuando llega a cenar en la víspera de Shabbat, que estos dos sí que son tiempos diferentes. Ahora, la Gemara sigue preguntando, ¿de ani ve Cohen hachiureu? ¿Acaso el tiempo del pobre y del Cohen es el mismo? Dice el Gemara, Berramino aprendimos en otra braita, y aquí la braita nos menciona otras opiniones más de los Tanaim, definiéndonos exactamente a partir de cuándo se debería recitar la Shema de la noche. Dice la braita así, Me matai matchilin likrot Shema be'arvin, a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema de la noche. Dice la braita, Misha shekidesh hayom be'arve Shabbatot divrei Rabbi Eliezer. Según Rabbi Eliezer, desde el momento en el que ya me debo comportar como si fuese Shabbat, desde ese momento ya se puede empezar a recitar la Shema de la noche. ¿Qué significa? Sabemos que hay un momento en el día en el que hay un safek, tenemos una duda si se considera todavía esto el día o ya se considera la noche, que es justamente el crepúsculo. Ben Hashemashot, se puso el sol, todavía no salieron las estrellas. Ese momento de Ben Hashemashot, cuando es el viernes, yo debo comportarme en ese momento como si ya hubiesen salido las estrellas, porque por las dudas puede ser que ya anocheció y ya entró Shabbat, y en ese momento ya me debo comportar como si fuese Shabbat.
Entonces nos cuenta Rabbi Eliezer, en ese momento del Ben Hashemashot, cuando ya se puso el sol y ya llegó el Ben Hashemashot, desde ese momento la persona ya podría empezar a recitar la Shema de la noche. Esa fue la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua nos dijo, Mishasha Kohanim metoharim lehol bitrumatam. Desde el momento en el que los Kohanim ya quedaron puros para comerse teruma, que sería cuando salgan las estrellas, como dijimos anteriormente. Rabbi Meir Omer, tercera opinión, Rabbi Meir nos dijo, Mishasha Kohanim tovlin lehol bitrumatam. Dice Rabbi Meir aquí en esta braita que el tiempo empieza cuando los Kohanim se sumergen en el mikve para comer de su teruma. Y sabemos que cuando se sumergen antes de que se vaya a poner el sol. Como dijimos que tienen que sumergirse durante el día para que cuando vaya a anochecer que vayan a quedar totalmente puros. Y desde este momento, cuando se llegan a sumergir, desde este momento, dice Rabbi Meir, ya se podría empezar a recitar la Shema. Amarlo Rabbi Yehuda le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Meir, Valo Kohanim y Beodiomem Tovlim. Si los Kohanim se llegan a sumergir durante el día, ¿y cómo se podría decir que en ese momento ya se puede recitar la Shema de la noche? Si está escrito en el Pasuk U'Shochavcha, y nadie se va a acostar en ese momento. Veremos más adelante qué fue lo que le respondió a Rabbi Meir a Rabbi Yehuda. Ahora, la breta aquí nos sigue contando, una cuarta opinión. Rabbi Haina nos dijo, Mishasha ani nijenas lehol pitoba melach. El tiempo empieza cuando el pobre entra a comer su pan con sal. Quinta opinión, Rabajai, ve hambre la Rabaja, Omer, Rabajai, hay quien dice que fue Rabaja el que lo dijo, Mishashe Rob bene Adam nichnasim leaseb. Según esta quinta opinión de Rabaja o de Rabajai, el momento empieza cuando la gente, la mayoría de la gente, entra a cenar, y dice Rashi dos explicaciones aquí, o que entra a cenar durante la semana, o que entra a cenar en la víspera de Shabbat. De todas formas, estas fueron las 5 opiniones que nos trajo aquí la breita. Y aquí encontramos dos opiniones, la de Rabbi Hanina y Rabbi Yoshua, y uno me lo hizo depender del pobre, otro me lo hizo depender del Kohen. Ahora dice el Emara, si tú me quieres decir que estos dos ocurren en el mismo tiempo, el del pobre y el del Kohen son un mismo tiempo, en ese caso, ¿en qué discutieron entonces Rabbi Yoshua y Rabbi Hanina? Si cada uno dijo un caso diferente, como nos cuenta aquí, y a Marta Anive Kohen Hachiura, y si me quieres decir que el tiempo del Kohen y el tiempo del pobre es un solo momento, es un solo tiempo, Rabbi Hanina, Hainu, Rabbi Yoshua, sí, así, entonces la opinión de Rabbi Hanina sería la misma que Rabbi Yoshua. Rabbi Hanina, que me mencionó el pobre, estaría opinando lo mismo que nos dijo Rabbi Yoshua al mencionarnos los Kohanim. Entonces, seguramente, esos dos no pueden ser el mismo tiempo. Por eso, dice Lemara el Alav, seguramente. Shmamina, de aquí aprendemos de esta breita que Shiura Dani Lehud ve Shiura de Kohen Lehud Shmamina. Por eso aprendemos de esta breita que estos dos tiempos son diferentes. El tiempo del Kohen y el tiempo del pobre. ¿Y cuál de los dos llega después? Como pregunta aquí la llamará de inmediato. Hey Minayu Meujar. ¿Cuál es el orden de esos tiempos? O sea, ¿qué llega primero y qué llega después? ¿El del Kohen o el del pobre? Dice aquí le llamará Mistabra. Así veo lógico decir que de Ani Meujar. El del pobre llega después del Kohen. ¿Por qué? De Ia Marta Dani Mugdam. Porque si me quieres decir que el tiempo del pobre llega antes que el Kohen, en ese caso ya dijimos que el Kohen sería cuando salgan las estrellas. Entonces, si me quieres decir que el tiempo del pobre viene antes, ¿cuándo debería ser? Si es antes de que salgan las estrellas, sería justamente en el crepúsculo. Y si es así, entonces, dice la Emara, Rabbi Hanina y Rabbi Eliezer, ¿en qué discutieron? Porque ya encontramos en la breita la opinión de Rabbi Eliezer. Y Rabbi Eliezer nos dijo que desde cuándo se puede empezar a recitar la Shema, desde el crepúsculo. Ahora, si me quiere decir que el tiempo del pobre es antes del Kohen, y el Kohen ya sabemos que es en la salida de las estrellas, el pobre debería ser en el crepúsculo. Y si así, entonces, ¿en qué discutieron estos dos Tanaim? Si los dos me dijeron que el tiempo empieza con el crepúsculo, con Ben Hashemashot, como nos cuenta aquí le llamará, de Ia Marta Dani Mugdam, Rabbi Hanina Hainu Rabbi Eliezer. Por eso, dice le llamará el Alav, Shmamina Dani Meujar Shmamina. Por eso deberíamos decir que el tiempo del pobre llega después que el Kohen. El Kohen es cuando salgan las estrellas y el tiempo del pobre es un poquito después. Y esa fue la discusión que encontramos también entre los Tanaim en la braita. Así es como nos cuenta aquí le llamará. Ahora, ya que trajimos toda esta braita y encontramos una pregunta que le hizo Rabbi Yehuda a Rabbi Meir, la Gemara aquí nos trae qué le viene contestando Rabbi Meir a Rabbi Yehuda. Dice la Gemara así, Amar, aprendimos en la braita, Amarle Rabbi Yehuda, Ve'alo Kohanim bimbeodiomem tovlim. ¿Qué dijo Rabbi Meir? Rabbi Meir dijo que se podría empezar a recitar la Shema de la noche en el momento en el que los Kohanim se sumergen en el mikve para purificarse para después poder comer la teruma. Le pregunta a Rabbi Yehuda, ¿cuándo se tienen que sumergir estos? Antes de que se vaya a poner el sol.
porque en el momento en el que se pone el sol, ya llegó Ben Hashemashot y ya se considera de noche. Deberían hacerlo antes, mientras que todavía es 100% día. Entonces, ya que deben hacerlo cuando todavía es 100% día, ¿cómo se puede decir que en ese momento ya se puede empezar a recitar la Kriyat Shema de la noche? Si eso no se considera Beshochbejal acostarse, porque nadie se acuesta a esa hora. Así es como le vino preguntando a Rabbi Yehuda a Rabbi Meir. Como dice aquí le llamará, amarle Rabbi Yehuda valo kohanim beodiamim tovlim, pregúntale amará que Shapir que amarle Rabbi Yehuda le Rabbi Meir. Eso que le dijo Rabbi Yehuda a Rabbi Meir tiene mucha razón. ¿Y qué dijo sobre eso Rabbi Meir? Nos cuenta aquí le llamará a Rabbi Meir, Haji que amarle. Le contesta a Rabbi Meir a Rabbi Yehuda, misavar de Ana a Ben Hashmashot didach kamina. Ana a Ben Hashmashot de Rabbi Yossi kamina. Le dice Rabbi Meir a Rabbi Yehuda, ¿acaso te piensas que yo estuve hablando del Ben Hashemashot según tu opinión? No, yo estuve hablando del Ben Hashemashot según la opinión de Rabbi Yossi. ¿Y qué diferencia hay entre la opinión de Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi sobre el Ben Hashemashot? Según Rabbi Yehuda, en el momento en el que se pone el sol y todavía no salieron las estrellas, todo ese lapso de tiempo que hay entre que se puso el sol y salgan las estrellas, todo eso se considera Ben Hashemashot. Y es un tiempo bastante largo que hay entre uno y otro. Entonces, si fuese así, según la opinión de Rabbi Yehuda, tendríamos un problema. ¿Por qué? Ya que todo eso se considera Ben Hashemashot, en el que tengo yo un safek, una duda, se considera día y noche, el Kohen no se podría sumergir en el mikve en ese momento, sino que debería sumergirse cuando es 100% día, o sea, antes de que se vaya a poner el sol. Y ahí sería 100% día. Y si es así, no se podría decir que ese vaya a ser el momento en el que se vaya a recitar la Shema de la noche. Pero, le dice Rabbi Meir a Rabbi Yehuda, yo no opiné como tú para esta halajá de Ben Hashemashot, sino que yo me basé en la opinión de Rabbi Yossi. Según Rabbi Yossi, Ben Hashemashot, ¿qué se considera? Dice Rabbi Yossi que el Ben Hashemashot dura lo que tarda la persona en dar un solo parpadeo. Ese es el Ben Hashemashot. Un instante antes de que vayan a salir las estrellas, un instante antes del Tzeta Kohavim, eso es lo que se considera Ben Hashemashot. O sea que ya se puso el sol, siguió anocheciendo, y un instante antes de que salgan las estrellas, eso es solamente lo que se considera Ben Hashemashot. Entonces, los Kohanim, según la opinión de Rabbi Yossi, se podrían sumergir perfectamente antes del Ben Hashemashot, y eso ya se considera no que es un día 100%, sino que esto ya se podría considerar un momento en el que la gente se llega a ir a acostar, porque ya se puso el sol. Entonces, según esta opinión, basándome en la opinión de Rabbi Yossi, dice Rabbi Meir no tendría ningún problema. Porque ¿cuándo es el momento en el que los Kohanim se llegan a sumergir en el mikve? Un instante antes del Ben Hashemashot, y ya empezó a oscurecer, y en ese momento la gente también se va a acostar. Por eso no habría ningún problema en empezar en ese momento a recitar la Kriyat Shema de la noche. Así es como nos cuenta aquí Rabbi Meir. Vamos a verlo dentro. Dice le llamará Ana Ben Hashemashot de Rabbi Yossi. Camina, yo me estuve basando en el Ben Hashemashot según la opinión de Rabbi Yossi. De Ama Rabbi Yossi nos dijo Rabbi Yossi, Ben Hashemashot que ere fine. El Ben Hashemashot es como un parpadeo. Ze nichnas ve ze yotze. La noche entra y el día sale. Ve efshar la amodalav. Y es imposible determinar exactamente cuándo ocurre. Eso es lo que tarda el Ben Hashemashot. Y en esa opinión me basé para decir que a partir de ese momento ya se puede empezar a recitar el Shema. Ahora, para terminar aquí la sugiyá, seguimos unas cuantas líneas hasta los 2 puntos. Dice la Gemara, Kasha de Rab Meir de Rab Meir. Tenemos un problema con la opinión de Rab Meir, porque si nos acordamos bien, la Gemara trajo varias braitot. En una braita vimos que según Rabbi Meir, a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema de la noche. Nos dijo Rabbi Meir, cuando la mayoría de la gente se sienta a cenar en la víspera de Shabbat. Esa fue una opinión de Rabbi Meir que encontramos en la primera braita. En la segunda braita, acabamos de ver que según Rabbi Meir, a partir de cuándo se puede empezar a recitar la Shema, cuando los Kohanim se sumergen en el mikve, que es antes de que salgan las estrellas. Entonces, según Rabbi Meir, la primera braita, que es cuando la gente se sienta a cenar, eso es cuando ya salieron las estrellas. Y aquí, según Rabbi Meir, en la segunda braita, es antes de que salgan las estrellas. Aparentemente hay una contradicción en esta opinión de Rabbi Meir, que contesta la Gemara. Dice la Gemara, Trei Tanai alibat de Rabbi Meir. En verdad, hubo una discusión entre los Tanaim sobre esta opinión de Rabbi Meir, y por eso encontramos en las braitot opiniones diferentes de Rabbi Meir. Un Taná opinó que según Rabbi Meir el tiempo sería cuando la gente entra a cenar la víspera de Shabbat. Otro Taná dijo que no, que la opinión de Rabbi Meir fue cuando los Kohanim se sumergen en el mikve para purificarse. Ahora, nos cuenta la Gemara también Kasha de Rabbi Eliezer de Rabbi Eliezer. También tenemos un problema con la opinión de Rabbi Eliezer aquí en la braita y lo que aprendimos en la Mishnah. ¿Por qué? Aquí nos dijo Rabbi Eliezer que a partir de cuando la persona podría recitarle el Shema desde el Ben Hashemashot,
desde el crepúsculo cuando se ponga el sol. Pero ¿qué nos dijo Rabbi Eliezer en la Mishnah? Si nos acordamos bien, nos dijo Rabbi Eliezer en la Mishnah que el momento empieza cuando los Kohanim entran a comer su teruma, así como nos dijo en la Mishnah en un principio, me matai korin et shema be'arvi, nos dijo en la Mishnah, mishasha Kohanim nechnasim lechol bitrumatan, atzofa shmura rishona divrei Rabbi Eliezer. O sea, que ese divrei Rabbi Eliezer que estaba escrito en la Mishnah, que lo dijo Rabbi Eliezer, se refiere a todo lo que nos había dicho la Mishnah hasta ese momento. Desde cuándo empieza y hasta cuándo se podría recitar la Shema, sí, así entonces. Rabbi Eliezer nos dijo en la Mishnah que se debe empezar cuando salgan las estrellas, y aquí en la Breita nos dijo Rabbi Eliezer que no, que se recitaría ya desde el crepúsculo. ¿Qué contesta la Gemara? La Gemara aquí trae dos respuestas diferentes. Y de la Gemara, Trei Tanai aliba de Rabbi Eliezer. En la primera respuesta nos dice la Gemara que en verdad hubo una discusión entre los Tanaim sobre esta opinión de Rabbi Eliezer. El Taná de la Mishnah opinó que según Rabbi Eliezer es cuando entran los Kohanim a comer la teruma. El Taná de la Breita dijo que no, que a partir del crepúsculo, según Rabbi Eliezer, ya se podría recitar el Shema. Veibaite, y otra respuesta más que nos da aquí la Gemara, Reisha lav Rabbi Eliezer. Dice aquí la Gemara la segunda respuesta, que eso que dijimos en la Mishnah divrei Rabbi Eliezer no se refiere la Mishnah a todo lo que estaba escrito antes, desde cuándo y hasta cuándo se podría recitar el Shema. No todo eso fue lo que dijo Rabbi Eliezer, sino que eso que nos contó la Mishnah divrei Rabbi Eliezer se refiere solamente al límite, hasta cuándo podría recitar yo el Shema. Ahí nos dijo Rabbi Eliezer que se podría recitar hasta un tercio de la noche. Pero eso que estaba escrito antes, lo que estaba escrito al principio de la Mishnah, a partir de cuándo se puede recitar, eso no lo dijo Rabbi Eliezer, eso lo dijo el Taná de la Mishnah. El Taná de la Mishnah nos dijo que se podría empezar cuando entren los Kohanim. Pero Rabbi Eliezer nunca nos dijo que se podría empezar a recitar desde que entren los Kohanim, sino que cuál fue la opinión de Rabbi Eliezer, como os de verán en la Braita, que se podría empezar a partir del crepúsculo. Así como nos cuenta aquí la Gemara, hasta aquí llegamos hoy.